Fanfic. Naruto / la leyenda de Korra, nombre. Paragon de Korra. Creador. Deus Swiftblade. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 76. Peleas y audiencias. Lugar. Konoha. Bumi se sintió mareado mientras miraba a su alrededor. ¿Sabes? Voy a disfrutar sosteniendo esto sobre la cabeza de Kia, les dijo a GNG y Yue. Lo que vio lo dejó atónito. Parecía que el futuro de Ciudad República estaba justo aquí frente a ellos. Esto es lo que podría ser. El ciego frunció el ceño. No seas cruel, Bumi. Aunque no podía ver el pueblo como los demás, podía sentirlo. Estaba recibiendo suficiente imagen como para que sus ojos se abrieran y miraran con sorpresa también. Oh, voy a ser cruel. Su hermana había estado tratando durante años de venir aquí, fallando cada vez por culpa de Naruto. Ahora estaba aquí y el anciano no lo había detenido. Bumi. Vamos, GNG. Tú harías lo mismo en mi lugar. No le creyó ni por un segundo. Lo conocía demasiado bien. Oh, no, no lo harías. Haría. Chicos, no empiecen a discutir, les dijo Yue a ambos. Tenemos que dar ejemplo a los aprendices. Además de todos los demás a su alrededor. No serviría de nada si la gente pensara que están locos. Dichos aprendices realmente no prestaron atención a lo que decían los adultos. Estaban demasiado ocupados mirando boquiabiertos la vista que tenían delante. Yo, no sé qué decir, dijo tú, excepto Guau. Tano podía estar detrás de ese sentimiento. 10 yuanes dicen que si una lag viera este lugar, tendría un berrinche, le dijo a Asami sin siquiera mirarla una vez. El otrora jefe del Polo Norte le pareció un hombre vanidoso con las apariencias, tanto de sí mismo como de su hogar. Podría explicar un poco más acerca de que él quiere ser el avatar oscuro. 40 dice que la reina de la tierra habría ordenado un asalto inmediato porque supera de Basinse, respondió ella, haciendo lo mismo que él estaba haciendo. Ella era la única entre los aprendices porque su maestra no estaba aquí. En el momento en que aparecieron aquí, él desapareció. Natsumi miró a todos y cada uno de ellos. Vamos, chicos. Están siendo raros, les dijo a adultos y niños. Zuko se paró a su lado, luciendo más que divertido por las miradas atónitas que los demás tenían en sus rostros. Niño, ¿cómo no estás mirando en estado de shock? Tano preguntó. Ella se encogió de hombros. He estado aquí antes. Eso tenía sentido. Aún así, los paragones y los aprendices miraban el lugar de nacimiento de Naruto en estado de shock, sin mencionar el asombro. Estaban parados afuera de las puertas principales, pero aún así la vista de lo que vieron los dejó atónitos. Algunas cosas parecían familiares, como las formas de los edificios y los cables telefónicos en el aire. Pero el resto no lo era. Vieron una puerta hecha completamente de vidrio que se abría sola, sin que nadie tirara ni empujara. ¿Cómo pudo pasar eso? No fue una especie de control, ¿verdad? No, no puede ser. Naruto había dicho que Ventim no existía en este continente. ¿Eso ayudó a que este lugar fuera así? ¿La gente tenía que ser creativa para inventar cosas? La gente también era diferente. En casa, era un poco fácil saber qué etnia tenía alguien, solo por su piel y el color de su ropa. No podrían hacer eso aquí. La gente usaba la ropa que le gustaba en una variedad de colores. Muchos de ellos caminaban con las manos en los oídos, hablando. ¿Qué pasó con eso? Asami eligió concentrarse en eso. Podía distinguir algo entre los dedos. ¿Algún tipo de dispositivo? ¿Qué era? Sus dedos comenzaron a picar, deseando ver a uno de ellos de cerca. Antes de que hiciera algo, 2 personas se acercaron al grupo. Eran viejos, fácilmente de la misma edad que Zuko. Asami podía decir que estaban casados por cómo caminaban de la mano. También notó que sus ojos eran agudos, mirando a cada uno de ellos y viendo qué tipo de amenaza eran. La anciana se acercó a Natsumi y le sonrió. Hola, Natsumi, dijo ella. Es bueno verte otra vez. Señora Sakura, le dije que me llamara Nat, respondió la chica, haciendo todo lo posible para no sonar como si estuviera lloriqueando. Ella tampoco hizo puchero.
Eso se sintió demasiado infantil para ella. Ah, por supuesto. Perdóname. Volvió su atención al hombre que estaba a su lado. Su marido se acercó a ella. Zuko, me alegro de verte de nuevo. Sakura, Sasuke, los saludó Zuko. Sigue vivo, por lo que veo. Podríamos decir lo mismo de ti, dijo Sasuke, con el ceño fruncido. Desapareció en una cálida y acogedora sonrisa. Me alegro de que pudieras venir. ¿Quiénes son tus amigos? Yo no diría que son mis amigos. Bumi respondió rápidamente a eso. Vamos, Zuko. Sabes que somos amigos. El hombre podría haber sido amigo de sus padres, pero ellos también eran amigos. Miró al hombre más joven que mantuvo su mirada de complicidad en su rostro. Bien, concedió. Volvió a mirar a la pareja de ancianos. Son amigos, de algún modo. Hey. Yu suspiró. Solo déjalo, Bumi. Dio un paso adelante y le tendió la mano a Sakura. Hola, soy Yue, el modelo de las tribus del agua, se presentó. Con la otra mano, hizo un gesto a Tano. Este es mi aprendiz. Tano, se presentó, poniendo una sonrisa para ambos. Sakura observó esa sonrisa. ¿Estás tratando de coquetear conmigo, chico? Aunque me siento halagado, también estoy tomado. La sonrisa se desvaneció rápidamente. Lo siento, esa era mi sonrisa encantadora. No quise usarla. Sasuke notó lo rápido que perdió la sonrisa. Supongo que eres un jugador. Yo solía ser. ¿Qué sucedió? ¿Te importa? Preguntó desafiante. Era su vida y no iba a comentárselo a un extraño que acababa de conocer. El anciano lo miró por un segundo más, luciendo como si aprobara lo que escuchó. Soy GNG, dijo el Paragón mientras se acercaba y le daba la mano. Soy el Paragón del Reino Tierra. Aquí está mi aprendiz. Tú se acercó a su lado. La diferencia entre el chico alto y fuerte y el hombre más bajo pero enjuto era obvia. A GNG le pareció divertido, ya que estaba sonriendo un poco. Y como probablemente ya te habrás dado cuenta, soy Bumi, se presentó el hombre antes mencionado, acercándose para estrechar la mano. Soy el modelo de los nómadas del aire. Sasuke negó con la cabeza, mirando a la chica que no había dado un paso adelante. ¿Es ella tu aprendiz? Le preguntó a Bumi. ¿Asami? No, ella no es mía. Tanto el esposo como la esposa se dieron cuenta de lo que eso significaba. Compartieron una mirada entre ellos. Ella era la aprendiz de Naruto. Volvieron a mirar a su alrededor, pero no vieron a nadie más. Asami podía adivinar a quién estaban buscando. Buena suerte, pensó para sí misma. Su sensei era realmente bueno escondiéndose cuando quería. En cualquier caso, tenía que presentarse. Hola, soy Asami Sato, les dijo. Soy el aprendiz de Naruto. Hola, dijo Sakura. Después de estrecharles la mano a ambos, Sasuke le preguntó. ¿Dónde está tu sensei? No sé. No pareces preocupado. Ella se encogió de hombros. Hace esto a menudo. Pero al menos en casa, está haciendo algo. No sé por qué lo hace aquí. Sí, dijo Zuko, llamando la atención de los Paragons y sus aprendices. Me dijo que nunca volvería aquí. ¿Hizo una promesa? Preguntó Sakura. No estoy seguro. De todos modos, estoy segura de que aparecerá cuando sea el momento de que aparezca, dijo Asami. Esa fue la única razón por la que vino a Emberisland para recogerlos a los tres. Ciertamente, estuvo de acuerdo el viejo señor del fuego. Y no tiene tiempo para andar desenfrenado con bromas. Sakura y Sasuke se miraron. ¿Cuánto falta para que comience el examen? Ella le preguntó. 1 hora para la inauguración, 1 hora y media para las peleas reales, respondió sin mirar ningún tipo de reloj. Tiene tiempo. Ciertamente lo hace. Zuko no dijo nada, aunque quería hacerlo. Sabía que ambos habían conocido a Naruto en su juventud, lo suficientemente bien como para saber si podía hacer una broma. Pero conocía a su cuñado desde mucho antes que ellos. Sabía cuánto tiempo le tomó a Naruto hacerle una broma a alguien o algo ahora. En cualquier caso, estará allí, en el examen. Sí, estuvo de acuerdo Natsumi. No hay forma de que Jiji extrañe a Arashi. Vino y nos atrapó. ¿Pero por qué nos trajo? GNG preguntó, señalando a los otros Paragons. No somos parte de su familia. Ciertamente fue extraño. Tal vez fue su forma de hacerlo oficial de alguna manera, sugirió Yue. ¿Un resquicio legal para calmar su conciencia?
Suena un poco raro, admitió. Pero estamos hablando de Naruto aquí. Natsumi los miró. Se estaba impacientando. Oye, no estamos aquí por Jiji. Estamos aquí por Arashi. Tenemos que irnos y conseguir asientos. Agarró a Zuko de la mano y tiró de ella. Vamos. Zuko sonrió ante su insistencia. Se parecía mucho a la niña que se suponía que era en lugar del adulto que intentaba ser. Está bien, nos vamos, Nat. Dejó que ella lo condujera al pueblo. Los demás lo siguieron, cada vez más atónitos por las vistas a su alrededor. El matrimonio de ancianos encabezaba el camino, guardando sus sonrisas divertidas para sí mismos. Arashi miró alrededor de la pequeña sala de conferencias. Todos los genin del examen estaban en la habitación con él. No había mesas ni sillas, solo una pizarra con rotuladores. Esto fue raro. ¿Qué está sucediendo? Le susurró a Tsukiko. ¿Me tienes, chico atrasado?, susurró. Había estado esperando en su vestuario a que comenzara el examen. La habían llamado a esta habitación por el intercomunicador, sorprendida de ver a los otros genin aquí también. Hiro mantuvo sus ojos mirando alrededor. Algo debe estar pasando, dijo. Caramba, ¿tú crees? Hablo en serio aquí, Tsukiko. Hizo un recuento de los genin. Eso fue lo que le hizo darse cuenta de lo que estaba pasando. Chicos, miren el Taki Genin. Lo hicieron y notaron lo mismo. Solo había 2 Taki Genin. ¿Dónde está su compañero de equipo?, preguntó Arashi. ¿Llega tarde?, ella preguntó. Si lo fuera, iba a ser descalificado. Pero aún había tiempo para que aparecieran. Entonces, ¿dónde estaba? Mientras miraba a su alrededor, vio que los otros genin también miraban. Ellos se preguntaban lo mismo. El único que no miró fue el más alto de los 2 Taki Genin. Se quedó mirando la pizarra, esperando con ojos grises aburridos. La puerta se abrió y Shisui entró. Bien. Están todos aquí, dijo, tomando nota de todos los que estaban allí. Tsukiko habló. Tío, ¿qué está pasando? ¿Pasa algo? De una especie. Caminó hacia la pizarra y se paró frente a ella, mirándolos. Hace 2 días, Soun de Takigakure fue encontrado muerto afuera de un bar. Los genin se sorprendieron por la noticia. ¿Muerto?, preguntó Shikatsuno. ¿Cómo? Por lo que podemos determinar, decidió ir a beber, se involucró en una reyerta y terminó siendo herido de muerte. Las autoridades aún están revisando el crimen para tener una mejor comprensión de lo que sucedió. Pero eso no es de su incumbencia. ¿Qué es entonces?, preguntó Mangetsu. Debido a sus muertes, vamos a tener que reelaborar las peleas. Agarró un marcador y comenzó a dibujar un grupo de torneo. Una vez que llegó al final, comenzó a escribir nombres, en parejas. El genin observó cómo se escribía cada par. Koneko contra Tsume. Mangetsu contra Shikatsuno. Shimichi contra Pakura. Tsukiko contra Hikaru. Tsubasa contra Genbu. Shin contra Fubuki. Inoji contra Hiro. Hiro contra Ami. Arashi. ¿Qué?, pensó el Uzumaki. Levantó la mano para llamar la atención del Junin. Disculpe. ¿Por qué mi nombre está solo? Porque eres el afortunado. Golpeó el soporte, mostrando dónde estaba. Las únicas peleas de las que tienes que preocuparte es si el ganador es Hiro vs. Ami, Inoji vs. Hiro, y luego quien sea el ganador del otro lado del grupo. Felicidades. Eso no es justo, protestó Pakura. Él la miró. ¿Cómo es que? Señaló casi acusadoramente a la rubia. Es elegido. Eso es favoritismo. Nada de eso. Fue elegido al azar. Su dedo cayó. Correcto. Ahora se sentía como una idiota. Sabía que sus compañeros de equipo le estaban sonriendo, aunque no podía verlos. Pero aparte de eso, ¿las cosas van normalmente?, preguntó Tsume. Sí, dijo su tío. Consultó su reloj. Ahora, tienes media hora hasta que comiencen los exámenes. Regresa a tus vestuarios. Puedes ver las peleas en los televisores que hay en ellos. Cuando llegue el momento de tu pelea, recibirás una llamada por teléfono. Él movió su mano hacia la puerta. Ve y buena suerte. A pesar de que las peleas serían 1 a 1, todos se fueron en equipos. Bueno, eso fue extraño, dijo Hiro mientras cruzaban la puerta hacia el pasillo. Se curvaba ligeramente hacia la derecha. Las paredes alrededor no estaban pintadas de ningún color pero se veían limpias.
Iba a decir pura suerte, dijo Tsukiko. Comenzaron a caminar por el pasillo. Los otros equipos se dirigían a sus propios vestuarios y se dividieron cuando los alcanzaron. Cada genin tenía su propio vestuario. De esa manera, no habría posibilidad de que nadie recogiera ningún detalle sobre los demás hasta que comenzaran las peleas. Estoy sorprendido de que Genin pudiera beber, comentó Arashi. Konoha tenía un límite de edad para poder beber alcohol. Se bajó ligeramente para Shinobi pero todavía estaba allí. Y eso significaba que los tres eran menores de edad. Tsukiko recordó un poco a Soun del segundo examen. Definitivamente había sido mayor que ellos. El chico era lo suficientemente mayor para beber, dijo. Nadie le impidió entrar a ese bar. ¿Pero fue algo de una sola vez o salía a beber regularmente? Hiro preguntó. El hecho de que Genin muriera tan cerca del examen le parecía un poco sospechoso. Parecía un poco demasiado coincidente. De cualquier manera, es mala suerte. Realmente mala suerte. Encontró su vestuario y abrió la puerta. Buena suerte, muchachos. Espero no tener que pelear con ustedes. Entró y cerró la puerta detrás de ella. Los chicos se quedaron de pie en el pasillo, pensando en lo que ella había dicho. El soporte vino a sus mentes. Por el momento, había una buena posibilidad de que terminaran uno contra el otro. No dijeron nada mientras seguían caminando, no al principio. Arashi rompió el silencio. Tienes suerte, Hiro. ¿Cómo es que? Preguntó. Tienes más peleas. Tienes más oportunidades de demostrar por qué deberías ser un chunin. También tengo más posibilidades de desgastarme y posiblemente perder. Bueno, si lo pones así, va a sonar sombrío. Sí, me di cuenta de eso, admitió con una pequeña sonrisa. Llegaron primero a su vestuario. Buena suerte, Arashi. Lo mismo para ti. Regresó a su propio vestuario en silencio, cerrando la puerta detrás de él. La habitación era lo suficientemente grande para caminar. Había un baño a un lado, el lavabo separado y fuera de la puerta. Había una cama que era poco más que un catre en el lado opuesto, al lado del mencionado teléfono en la pared. La televisión era una cosa plana pero de aspecto grueso instalada en la pared. El control remoto estaba debajo, en un escritorio. Miró el control remoto por un momento, considerando si debería encender el televisor ahora o esperar. Todo lo que se mostraba era el pre-show, donde estarían especulando sobre las probabilidades de cada pelea, o eso le habían dicho. ¿Por qué estoy preguntando esto? Agarró el control remoto y se sentó en la cama. El televisor se encendió y eran dos reporteros, un hombre y una mujer, parados afuera del estadio con micrófonos en mano. Y eso es todo, dijo el hombre. Ahora, hablaremos sobre los extraños shinobi, continuó la mujer, Arashi Uzumaki. Estaban hablando de él. Su dedo volvió a posarse sobre el botón de encendido, pero no lo presionó. ¿Qué dijeron de él? Debido a la desafortunada circunstancia de la muerte de Soun, los paréntesis se han cambiado, dijo. Debido a esto, Arashi Uzumaki ha sido colocado hasta el final, solo tiene que participar en 2 peleas. ¿Cómo crees que eso afecta sus probabilidades, Shiro? Le preguntó al hombre. Es difícil de decir, Minako. Lo que tenemos sobre Arashi es irregular. Bueno, trató de evitar darles algo a los reporteros, dijo con una risita cursi. Fue muy shinobi de su parte. En ese caso, él era el epítome de un shinobi, Minako. Oh. No lo habían visto durante el último mes, solo apareció anoche en el baile organizado por Genin. E incluso entonces, evitó a todos los reporteros. Ninguno de ellos en el baile pudo conseguirlo en una entrevista. La única razón por la que sabemos que estuvo allí fue por las fotografías que le tomaron. El corazón de Arashi se apretó al darse cuenta repentinamente. ¿Fotos? Espetó. ¿Había fotos? Había estado tan concentrado en evitar a los reporteros que no pensó que habría fotógrafos separados. Okami, ¿y si me vieran con Tsukiko? Y con las fotos, no hay tomas directas de él, solo de pasada. Respiró aliviado. Gracias por eso, le dijo a quien quiera que estuviera escuchando. Tendría que decir que las probabilidades no son muy buenas para Arashi Uzumaki. Oh, dijo Minako, tal vez las probabilidades sean muy buenas para él. Nadie sabe lo que tiene a su favor y no lo sabrá hasta sus peleas. Eso lo convierte en un comodín. Eso puede ser, Minako, estuvo de acuerdo. De cualquier manera, las probabilidades se dividen casi por igual en su contra. ¿Casi?
Algunas personas más creen que no ganará su primera pelea. Eso es un poco duro, se dijo a sí mismo. Ni siquiera lo habían visto pelear. A menos que estuvieran prestando atención a los dos primeros exámenes. Pero eso no había sido pelear, para ninguno de los exámenes. Comprobó la hora. Faltaban otros 15 minutos para que comenzaran las peleas. Apoyó la espalda contra la pared, esperando que todo comenzara. Aquí están nuestros asientos, anunció Natsumi a los demás, guiándolos por los escalones hasta su fila. Ellos fueron afortunados. Sus asientos estaban al final. Eso significaba que podían levantarse e irse si podían. Mientras se acomodaban en sus asientos, Asami se sentó al lado de la silla del final. Ese iba a ser para Naruto, cuando apareciera. Ella sabía que él lo haría. Y no defraudó. Ni un minuto después de que todos se sentaron, un hombre que vestía una capa oscura se sentó a su lado. ¿Este asiento está ocupado? Le preguntó a ella. Fue reservado para ti, Naruto-sensei, dijo. Tanto Zuko como Natsumi, que estaban sentados junto a ella, miraron. Una vez que lo vieron, volvieron su atención al suelo de abajo. Ella le dio una mirada rápida. La capucha era tan grande que envolvía su cabeza, sin permitir que se viera ningún aspecto de ella sin realmente buscarlo. Su arma estaba frente a él, sostenida por ambas manos enguantadas como si fuera un bastón. ¿Es realmente necesario el disfraz? Sí, dijo brevemente. Los otros Paragons escucharon su voz y comprobaron si era él. Al igual que su familia, volvieron la cabeza hacia atrás una vez que estuvieron seguros de que era él. Eran muy indiferentes al respecto. ¿Por qué dijiste que nunca volverías aquí de nuevo? Ya lo hiciste cuando regresaste la primera vez, ¿recuerdas? Sí, lo hago. Mi memoria no me está fallando, Asami, dijo con un poco de mordisco. Entonces, ¿por qué todo esto? Ella hizo un gesto hacia su capa y su, ciertamente bueno, trabajo de esconderse. Porque hoy es para Arashi, no para mí. A pesar de que dijo esas palabras, notó que la capucha se movía. Estaba mirando algo. No, estaba mirando a alguien. Ella siguió su mirada. En el lado opuesto del estadio, sobre las filas de asientos, estaban sentados dos hombres. Había guardias cerca, pero esos dos hombres estaban sentados prácticamente solos. Miró a los dos hombres. Uno era mayor que el otro, mucho mayor. Ambos hombres se sentaron cómodamente en sus sillas. Llevaban las mismas túnicas, y solo la túnica exterior blanca era del mismo color. El hombre más joven vestía de rojo debajo de la túnica exterior, el mayor vestía de verde. ¿Usted los conoce? Conozco al Hokage. Lo había visto de lejos la última vez. Pero conozco al Kazekage. ¿Oms? El anciano. Hablando de Gaara, Zuko les preguntó. Naruto asintió. Me sorprende que no hayas tratado de saludarlos. Tiene buena seguridad. Miró fijamente al Paragón. ¿En serio? ¿Esa es tu excusa? No es una excusa. Es una razón válida, le dijo Naruto. No creyó ni por un segundo. Por supuesto que es. No hizo ningún intento por ocultar su sarcasmo. Tan divertido como fue escuchar a los ancianos discutir entre ellos, y fue divertido, ella no sabía por qué pero lo era, Natsumi tenía curiosidad sobre el tema de su conversación. Jiji, ¿quién es Gaara? Ella preguntó. Oh, alguien a quien solía conocer. Éramos amigos en el pasado. Después de ser enemigos, añadió Zuko, recibiendo una mueca en respuesta. Tú eres quien me contó esa parte de la historia. Personalmente, siempre sintió que era mejor mencionar cómo cambió su relación. Le dio más matices a la historia. Asami estaba sorprendida por eso. Para ella, cualquier enemigo de Naruto-sensei era prácticamente un muerto viviente. ¿Hizo un amigo de un enemigo? ¿Cómo ocurrió eso? Honestamente, no podía verlo peleando con nadie y, en el proceso, haciéndose amigo de ellos. Quizás estaba acostumbrada al antiguo Naruto. Natsumi estaba igual de sorprendida. ¿Cómo hiciste eso? Ella preguntó. Un cabezazo y una charla que necesitaba, le dijo Naruto. ¿En realidad? Sí. Se calmó después de eso. Sonrió ante la mirada asombrada de su nieta. Asami preguntó cómo sucedió eso. Bueno, sucedió después de una pelea. Mirando hacia atrás a la pelea ahora, esa era la mejor manera en que podía describirla. Eso tenía mucho más sentido para ella. Lo que todavía la atrapó fue el hecho de que él habló en lugar de simplemente matar. ¿Y lo convenciste?
¿Es eso tan sorprendente? Le preguntó a ella. Ella asintió. Sí. Era comprensible para ella. Solía ser una persona diferente cuando era más joven, muy diferente. Más idealista, supongo. ¿Adivina? Repitió Zuko. Eras idealista, incluso después de que empezaste a pelear en la guerra. Tú también eras idealista, replicó. E ingenuo. Había perdido su ingenuidad, o al menos la mayor parte, después de dejar Konoha por primera vez. Zuko lo había guardado hasta que su padre lo quemó. El idealismo y la ingenuidad no siempre se mezclaron bien. El señor del fuego retirado miró hacia los palcos debajo de los asientos de los Kage. La familia del Hokage se sentó allí, incluidos sus padres. 3 ancianos más se sentaron junto a Sasuke y Sakura. Estaban mirando alrededor del estadio sutilmente, tratando de encontrar a alguien. Podía adivinar a quién estaban buscando. Oye, le dijo a su cuñado. ¿Qué? Esos viejos en los palcos. Te están buscando. ¿Los conoces? Miró esos asientos. Sí, los conozco. Los conocía bien. Shikamaru. Hinata. Sotavento. Sus antiguos compañeros. Sus viejos amigos. Podría seguir llamándolos así. Si tienes que hacer esa pregunta, le dijo Kurama, ya sabes la respuesta. No estaba hablando contigo. Entonces, ¿con quién estabas hablando? Tano no podía dejar de mirar el estadio en el que estaban sentados. Se sentía tan familiar. Se sintió como en casa. Y él sabía por qué. ¿Sabes qué esto me recuerda? Le preguntó a tú. Respondió a su propia pregunta. La Arena Pro Control en Ciudad República. Eso tenía sentido para tú. Pero había un pequeño problema con su respuesta. Yo nunca he estado allí. Miró a tú con sorpresa. ¿Qué? Debes haberte ido alguna vez. Tenía cosas mucho más importantes de las que preocuparse, dijo GNG intencionadamente, como aprender a leer y escribir, por ejemplo. Lo entiendo, respondió. Pero seguramente debe haber ido al menos una vez. Estaba cerrado cuando lo hice, dijo tú. Su atención volvió a él. Espera, pensé que habías dicho que no ibas. Esto se estaba volviendo confuso, por no mencionar un poco molesto. Yo no entré, explicó. Estaba afuera. Para él, estar afuera no contaba como haber ido. Había visto el muro que separaba el anillo inferior del anillo medio. Eso no significaba que se había parado sobre él. ¿Por qué no entraste? Está abierto al público. Estaba cerrado por requienas. Eso, tiene sentido, admitió. Pero aún así, miró hacia el suelo debajo, todo lo que tendríamos que hacer es poner una plataforma en el medio, inundar el piso con un poco de agua y tendríamos una arena pro control lista para funcionar. No recomendaría sugerir eso a la gente de aquí, Tano, le dijo Yue. Podrían ofenderse por la sugerencia. La broma cayó un poco plana porque ella estaba mirando con los ojos tan abiertos como él. Podía ver lo que estaba diciendo. De hecho, seguía pensando que debería haber puestos de árbitros en las paredes para que pudieran ver el partido con claridad. Oigan, miren la pantalla, dijo tú, señalándola a todos. Había una gran pantalla sobre los asientos de la audiencia. Mostraba un soporte de torneo con nombres emparejados. Todos excepto uno. Natsumi frunció el ceño mientras miraba el nombre de su hermano. ¿Qué significa eso? Le preguntó a su tío abuelo y abuelo. Significa que Arashi tendrá que luchar contra los ganadores de esas 2 peleas para poder progresar, le explicó Naruto. ¿Pero qué significa eso? Tu hermano tuvo suerte, le dijo Zuko. No es demasiado sorprendente, comentó su abuelo. Ah, sí. Tu infame suerte. ¿Sigues seguro de qué pasó a tu hijo y sus hijos? Miró la pantalla. ¿Qué te dice eso? Eso era prueba suficiente para él. Natsumi miró a su abuelo. Lo mismo hizo el resto de los aprendices. ¿Tenemos suerte? Ella preguntó. ¿Cómo tenemos suerte? Simplemente lo somos, Natsumi. Ella frunció el ceño inmediatamente. Te dije que me llamaras Nat, jiji. Lo siento, la prerrogativa de jiji. ¿Eh? Significa que puedo llamarte por tu nombre completo y no hay nada que puedas hacer para cambiar de opinión, le dijo con una leve sonrisa burlancia. De todos modos, nunca cuestioné cómo tuve suerte. Simplemente lo acepté. Es mejor que hagas lo mismo. De esa manera, la suerte se queda contigo.
No sabía si su abuelo estaba jugando con ella o no. ¿Hablas en serio? Él asintió. ¿Cómo crees que tu padre empezó a salir con tu madre? Ella hizo una mueca que lo hizo reír. Zuko comenzó a reírse, tanto por la cara como por el recuerdo. Recordó haber escuchado sobre cómo Sozin comenzó a salir con Shiu. Puede que no haya tenido suerte, pero sin duda mostró la capacidad de su padre para convertir a los enemigos en amigos, y aún más en seres queridos. Alguien salió al campo. Era un adulto. Creo que está empezando, dijo. La atención de Natsumi se centró en el campo de inmediato. Cuando salieron dos chicas, frunció el ceño. ¿Dónde está Arashi? Ella preguntó. Asami revisó la pantalla de nuevo. Ahora solo mostraba los nombres de la primera pelea junto con imágenes, en color nada menos. Supongo que llegará el último, le dijo. Una parte del estadio vitoreaba salvajemente cuando las dos chicas se juntaron. Deben haber estado animando a uno de ellos. ¿Quieres decir que tengo que sentarme con el resto de estas cosas antes de que pueda ver a Arashi patear traseros? Lo parece. Genial, simplemente genial, se quejó. Piensa en ello como una lección. Si quisiera eso, me habría quedado en Emberisland y habría ido a la escuela. Ella frunció el ceño a la niña mayor. Tú lo sabes, o al menos Sam lo habría sabido. Eso era motivo de discusión, pero Asami no aceptó. Natsumi todavía se estaba acostumbrando a ser ella misma, no Sam. Tienes razón, concedió ella. Lo siento. Natsumi esperó algo más pero no dijo nada más. GNG decidió ayudar al aprendiz. Es una lección, Natsumi, dijo. Rápidamente se alejó de Asami, mirando a través de su tío al hombre ciego. Llámame Nat. No eres mi jiji, no tienes prerrogativa. Natsumi, eso fue muy grosero, dijo Zuko, su voz reprendiéndola severamente. Ella se estremeció ante el tono, hace tiempo que había aprendido que cuando él lo usaba, no estaba contento con ella. Y un tío Zuko infeliz no era algo con lo que quisiera estar. Discúlpate con GNG. Lo siento, señor GNG, dijo con la mayor sinceridad que pudo reunir. No se ofendió. Está bien, Nat. Pero me vendría bien un poco de ayuda. ¿Serías capaz de describirme las peleas? Estoy ciego. Ella era consciente de que él era un poco ciego. El tío le había contado sobre eso antes de que se conocieran. Pero no pareció afectarlo. Caminaba confiado y sin bastón. Antes de que abriera la boca para preguntar algo, su aprendiz se le adelantó. ¿No puedes ver el piso del estadio, Shifu? Preguntó tú. Mis sentidos no llegan tan lejos, tú. En realidad, giró la cabeza muy levemente para mirar a su aprendiz, quien rápidamente encontró a los dos shinobis de abajo mucho más interesantes. Sí, de verdad, le dijo GNG. Nat, ¿podrías ayudarme? Realmente no podía decir que no, no después de que le dijeran que él no podía ver las peleas. Está bien. Tío, ¿puedes acercarte? ¿Qué tal si intercambiamos asientos? Sugirió Zuko. Eso funciona. Ella se sentó en su asiento al lado de GNG. ¿Listo? Le preguntó al ciego. ¿Ya empezaron a pelear? Creo que están a punto de hacerlo. El adulto está retrocediendo, dándoles más espacio. Creo que sería el supervisor. Ella lo miró. ¿Es ese su título oficial? No lo sé, dijo. Nunca he estado aquí antes. Pero había alguien entre ellos que lo había hecho. Giró la cabeza muy levemente hacia Naruto. Todos copiaron el movimiento, mirando el vacío en el que se escondía su rostro. Sí, dijo, ese es el supervisor. Mantuvo sus ojos en la pelea. La chica de Suna comenzó a balancearse y estaba encendido. Arashi presionó el botón de silencio después de 5 minutos de ver el primer partido. Era molesto escuchar a los comentaristas hablar mientras veía a Natsume pelear contra Koneko. Estaba tratando de prestar atención a la pelea, no a ellos. Kami, esta gente necesitaba aprender cuándo callarse. Pero tal vez fue porque ahora era parte de los exámenes en lugar de solo mirar. Los últimos exámenes que vio, se alegró por el comentario. Ayudó a redondear la experiencia. Por otra parte, solo había visto los 2 primeros exámenes. Había estado ocupado cuando se llevó a cabo el examen final. Estás vagando, Arashi, se dijo a sí mismo. Volver a la pista. Cierto, tenía que concentrarse en la pelea. Tsume estaba luchando sola contra Koneko en este momento. Aoimaru estaba sentado a un lado, esperando.
Probablemente era para que cualquier truco que tuviera bajo la manga no se usara tan rápido. Pero también le dio a Tsume una ventaja. Su oponente debe haber estado esperando que ella peleara junto a Oimaru desde el principio. Esto era diferente, y probablemente diferente sería la mano ganadora. Por otro lado, Koneko estaba haciendo un buen trabajo defendiéndose contra Tsume. Era rápida, ágil. Los golpes que no recibió, los evitó como si no estuviera allí para empezar. Y los golpes que recibió se curaron casi instantáneamente, si la desaparición de los moretones fuera una indicación. ¿Cómo fue capaz de hacer eso? ¿Fue algún tipo de jutsu? Mientras observaba, Arashi notó algo. Parecía tan ridículo que no pudo evitar reírse de la idea. Koneko estaba actuando un poco como un gato. Era la forma en que se movía, además de ser ágil. En realidad, fue por ser ágil. Espera un segundo y... Ella no solo estaba actuando como un gato. Estaba actuando exactamente como un gato. Había visto gatos moverse en la calle y en las casas. Las estructuras del cuerpo eran diferentes, que por supuesto que lo eran. Ella es humana, pero Koneko definitivamente se movía como un gato. Cuando atacó con las manos, no golpeó. Las manos siempre se sostenían como garras, listas para arañar la piel y sacar sangre en lugar de golpear y causar magulladuras. No podía hacer lo mismo con los pies, lo que explicaría por qué no usaba muchas patadas. Está bien, dijo en voz alta. Así que está peleando como un gato. ¿Está haciendo esto porque está peleando con Tsume o es su estilo de pelea real? Por la forma en que se movía, parecía que era su estilo natural. Sin embargo, Tsume no tenía nada de eso. Saltó hacia atrás y fue por su funda. ¿A qué va ella? Preguntó Arashi. ¿Un kunai? No, era shuriken. ¿Qué estaba tramando? Se las arrojó a Koneko, quien las esquivó con una gracia casi perezosa. Tsume sacó una bomba de humo y la arrojó a sus pies. El humo era espeso y negro. Cubrió a Koneko por completo, ocultándola de la vista. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Tsume? Preguntó Arashi. Ella puede esconderse de ti en esa nube. Necesitas moverte ahora, deténla mientras tengas la oportunidad. Pero ella no se movió. Esperó, observando la nube atentamente. Hubo una repentina ráfaga de viento, que se parecía mucho al aullido de un gato enojado. El viento irrumpió a través del humo, en realidad con la forma de un gato enojado. Corrió hacia Tsume, ya sea para lanzarla hacia atrás o cortarla en tiras. Pero no sucedió. Tsume juntó las manos y se dejó caer al suelo. Adoptó una postura agachada que la hacía parecer lista para saltar de un resorte. Sus uñas se habían afilado considerablemente y sus dientes parecían haberse vuelto más afilados. Había un brillo salvaje en sus ojos mientras miraba a Koneko en el humo. Parecía que estaba a punto de soltarse y no le importaba quién estaba en su camino. Arashi había oído hablar del jutsu que usaba. Tetsume, en realidad. Ella había sido quien le dijo que era un jutsu. Era uno de los jutsu característicos de su clan. Shikyaku no jutsu, jutsu de 4 patas, se dijo a sí mismo mientras observaba cómo continuaba la pelea. Ahora estaba seguro de que Koneko no tenía oportunidad contra Tsume. Su amigo se fue a toda velocidad. Se movía mucho más rápido de lo que debería haber sido normalmente. Pero ese fue el jutsu que usó. Mejoró sus sentidos, agilidad y movimiento. Si Koneko no tenía cuidado, sería atrapada con la guardia baja. Pero eso era lo que Naruto quería que sucediera. Sería lo inteligente. También le permitiría a Tsume ganar el partido. Fue egoísta por parte de Arashi desear que todos los miembros de Konoha lo lograran. Justo cuando llegó al humo, Tsume de repente giró hacia la izquierda. ¿Qué está haciendo ella? Preguntó Arashi, observándola cargarse justo afuera del humo. ¿Ella sabe algo? Al final resultó que, ella lo hizo. Se detuvo y metió la mano en el suelo, buscando algo. Lo encontró, una mano, y tiró con fuerza contra ella. Pronto, un brazo siguió a la mano, luego un hombro y luego el resto del cuerpo. O en este caso, una niña. Koneko apareció luciendo muy molesto por haber sido encontrado así o descubierto tan fácilmente. Le dio otro golpe a Tsume, quien lo esquivó fácilmente. Barrió los pies de Suna Kunoichi debajo de ella. Cayó al suelo, pero cuando Tsume fue a matar, respondió golpeándole el pecho con los pies. Echó los pies hacia atrás, atrayendo el Inuzuka, y luego empujó rápido y fuerte. Tsume aterrizó con fuerza. Si ella fuera una civil normal, eso habría dolido.
Pero se recuperó y volvió a ponerse a cuatro patas, mostrando sus colmillos a la Asuna Kunoichi. El humo se disipó por completo, mostrando solo un agujero en el suelo. Debe haberlo cavado justo después de lanzar el jutsu, señaló Arashi. Era la única forma en que podría haber desaparecido de la vista. Y con los ojos de todos en Tsume cuando fue golpeada, ayudó. Pero no ayudó lo suficiente. Tsume pudo olfatearla. No podía usar ese movimiento de nuevo. Así que la pregunta era ¿qué haría ella ahora? Parecía agitada. ¿Se estaba quedando sin movimientos? Debe haberse equivocado de pelea en el primer asalto. Tenía sentido para él. Si estaba peleando como un gato, probablemente el peor gen en contra el que podría haberse enfrentado era Tsume, no una persona canina en el examen, sino la persona canina en el examen. Koneko juntó las manos, haciendo sellos manuales rápidamente. Se arrodilló y se puso a cuatro patas como Tsume. De alguna manera, sus rasgos se volvieron más felinos. No le crecieron orejas de gato, ni cola, ni siquiera pelo. Y, sin embargo, Arashi tuvo la clara impresión de que estaba mirando a un gato en forma humana. Le mostró los labios a Tsume. Si el volumen estaba encendido, estaba seguro de que la escucharía gruñir como un gato. Saltó sobre su oponente, con las manos listas para arañar. Sin embargo, Tsume no la conoció. Ella retrocedió en su lugar, dejando que Koneko aterrizara en el suelo. La Asuna Kunoichi giró rápidamente hacia ella, presionando el ataque. Tsume siguió retrocediendo, nunca dejándola acercarse para atacar. No estaba asustada ni preocupada. Parecía que tenía el control. Debió estarlo porque Aoimaru no se había movido de su lugar al lado del supervisor. ¿Qué estás haciendo, Tsume? Preguntó Arashi, inclinándose hacia adelante. ¿Qué estás planeando? Ella tenía que estar planeando algo. Estaba desgastando a Koneko, cansándola. Si eso fue así, ¿por qué? Obtuvo su respuesta cuando Tsume se puso de pie de repente, volviéndose menos salvaje. Metió la mano en su bolsa y sacó un pequeño paquete. Extendió la mano y Koneko se detuvo por completo, observando el paquete atentamente. Cuando se balanceó, ella lo siguió con la mirada. Tenía toda su atención. Cuando Tsume lo arrojó a un lado, Koneko lo persiguió de inmediato. Lo tomó en sus manos y comenzó a frotar su mejilla contra él. Debía haber estado ronroneando ya que se veía tan feliz. ¿Cuál es el paquete? Preguntó Arashi. La respuesta le llegó rápidamente y se rió con incredulidad humorística. ¿Hierba gatera, Tsume? ¿Le diste hierba gatera? ¿Tenías hierba gatera a mano? Pudo concentrarse en la televisión, pero no pudo evitar reírse. Era demasiado divertido de alguna manera. Koneko salió de su aturdimiento, pero ya era demasiado tarde. Tsume ya estaba de pie con un kunai en la garganta. La implicación era clara. La Asuna Kunoichi levantó la mano. Ella se rindió. Arashi volvió a encender el sonido justo a tiempo para escuchar al supervisor anunciar. Ganador del partido, Tsume Inuzuka. ¿Qué usó ella? Tano preguntó a los demás mientras el estadio aplaudía la victoria. Hierba gatera, respondió Naruto. Señaló que el clan Inuzuka fue el que más habló por la victoria. Y Hinata parecía complácida. Hierba gatera. Era una palabra rara en su lengua. Es una planta que les gusta a los gatos. Asami se dio cuenta. Y como Koneko estaba actuando como un gato, podría verse influenciada por eso. Él asintió. Una de las desventajas del jutsu, si tuviera que adivinar. Sonrió dentro de su capucha. Mala suerte de su parte luchando contra Tsume. Zuko lo miró. Había visto la misma pelea. Lo había analizado como lo había hecho su cuñado. Tsume se manejó sola. Se tomó el tiempo para tomar las decisiones correctas, pero no dejó que eso redujera sus posibilidades de pelear. Se mantuvo en movimiento, usando la pelea para ocultar su análisis. No creo que Koneko haya tomado la misma decisión. Ella no lo hizo. Simplemente fue directamente a pelear. Eso le costó. ¿Cómo? Preguntó Asami. Este examen, es más que pelear, Asami. Ella asintió. Se trata de ser promovido a Chunin. Sasuke y Sakura nos lo explicaron, le dijo. Si ser promovido a Chunin solo implicara pelear, solo habría un ganador, respondió. Hay más que eso. Su mano se levantó suavemente y señaló al otro lado del estadio. ¿Tú los ves? Ella miró hacia donde él estaba señalando. Había shinobi de Konoha en la barandilla, mirando fijamente hacia la arena. Parecía que estaban teniendo una pequeña charla entre ellos, pero fue rápido.
Siguieron así mientras veían a Koneko y Tsume irse. ¿Qué hay de ellos? ¿Quiénes crees que son? Ella lo pensó por un momento. ¿Más supervisores? Diferente. Rápidamente me vino a la mente otra posición. Jueces. Él asintió. Exactamente. En este momento, están juzgando a los genin que acaban de pelear. Y harán lo mismo en cada pelea. ¿Qué están juzgando? La capacidad de pensar en sus pies, cómo ver el escenario frente a usted y hacer juicios con los que tendría que vivir. Si Tsume solo tuviera esta pelea para probarse a sí misma, dijo Zuko, diría que muy bien podría ser promovida a Chunin. Pero esa no es la única pelea que tiene. Tiene más. Al igual que el resto de ellos, señaló. ¿Así que tenemos que sentarnos y mirar? Preguntó Asami. Era una pregunta que sonaba estúpida, pero sintió que tenía que decirla de todos modos. Sí, dijeron ambos. Correcto. Es bueno saberlo. Al menos estamos viendo algo entretenido, dijo Tano. Esto no fue aburrido en absoluto. Ahora sabía cómo se sentía un espectador en Pro Control nuevamente. No había sido así desde antes de que creara a los Wolfbats y no había vuelto al estadio desde que Amon lo atacó allí. Era una sensación muy agradable. Joe sintió lo mismo. Pero también sentía que las cosas podían salir muy mal en cualquier momento. Naruto, dijo ella, mirándolo desde la fila. Mantuvo su voz baja para que la gente no escuchara su nombre. No quería que la gente supiera que estaba aquí, después de todo. Podría haber sido extraño para ella, pero podía respetarlo. ¿HM? Preguntó. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto se vuelva sangriento? Bien, le dijo, al borde de Moi. ¿Tú no pensó que sonaba bien? ¿Alguien será asesinado? Se atrevió a preguntar. Lo pensó. El único examen de Chunin que conocía era el suyo propio, no contó el primero ya que era una trampa para atraer y matar a Orochimaru. Nadie había muerto en ese pero Konoha había sido invadida. Las cosas no habían sido normales para ese. Por el momento, diría que no, le dijo finalmente al joven. Pero no me sorprendería si alguien abandonara la arena con una extremidad rota o posiblemente en estado crítico. El aprendiz pareció un poco enfermo ante esas palabras, pero no dijo nada más. Cuanto más miraba a Arashi los partidos, más se daba cuenta de que esto no iba a ser una barrida de Konoha. Los otros genin podían defenderse. Eso debería haber sido obvio ya que habían podido llegar al examen final. Cuando Shikatsuno se enfrentó a Mangetsu, trató de atrapar a Kiri Shinobi con el jutsu característico de su clan. Mangetsu evitó las sombras usando una postura que sorprendió a Arashi. Colocó la punta de su espada en el suelo y se paró sobre la empuñadura. Para todos los efectos, estaba posado sobre su propia espada. Parecía ridículo pero también funcionó. Pudo moverse libremente entre las sombras. Normalmente, uno preguntaría cómo podría moverse si estuviera posado en su espada. La respuesta vino en el hecho de que saltaba, de todas las cosas, alrededor. ¿Qué clase de fuerza y agilidad tiene este tipo? Arashi se preguntó a sí mismo mientras seguía viendo la pelea. Mangetsu debe tener mucho para hacer eso, también de manera efectiva. La pelea terminó cuando se acercó lo suficiente a Shikatsuno para poner la hoja de la espada contra su garganta. El segundo metal tocó la carne, la sombra se retiró y Shikatsuno se rindió. El partido de Shimichi contra Pakura tampoco le fue bien. Tenía una espada como su compañera de equipo pero no la usó. Se quedó en su espalda mientras se burlaba de Shimichi. Su burla era tanto verbal como aplicable. Si fallaba un ataque, ella literalmente lo regaba con un jutsu de Suiton. Mientras yacía en el suelo, ella se reiría de él. Se enojó, se levantó y todo el proceso se repitió. Rápidamente quedó claro para Arashi que Shimichi no iba a ganar la pelea. Cuando trató de convertirse en una roca humana y atropellar a Pakura, ella se hizo a un lado y lo dejó estrellarse contra la pared. Mientras él yacía en el suelo aturdido, ella se acercó y colocó su espada envainada contra su garganta. Mientras salía pavoneándose de la arena y mientras Shimichi era llevado a la enfermería en el interior, Arashi sabía lo que había estado haciendo. Estaba conteniendo lo que podía hacer, queriendo la mayor ventaja posible para los exámenes. Si resistía por mucho tiempo, muy bien podría ganar todo esto. Pero ese no es el punto, se dijo a sí mismo, sentándose de nuevo en la cama. Todos estaban siendo juzgados por lo que podían, no solo por cómo pelear. Muy bien, parece que nuestro próximo partido comenzará en 15 minutos, dijo Shiro, viniendo a la televisión.
En lugar de estar de pie en medio del pueblo, tanto él como Minako estaban sentados detrás de un escritorio. No estaba seguro de dónde estaban, pero tenían una bonita vista de la arena más allá. Entonces, ¿qué piensas de la batalla anterior, Minako? Preguntó. Me pareció bastante desequilibrado. Ella respondió rápidamente. ¿Cómo es eso? Pakura tenía el control total de la pelea desde el principio por una simple razón. Shimichi la dejó. ¿Oh? Preguntó, sonando bastante interesado. Arashi no estaba seguro si eso fue intencional o una buena actuación. Si hubiera mantenido la calma y prestado atención, estoy seguro de que Shimichi se habría dado cuenta de lo que estaba haciendo. Pero en lugar de eso, dejó que los insultos lo afectaran y eso lo hizo descuidado. Lo hizo descuidado. Arashi lo había visto y ahora estaba seguro de que su amigo también lo había sentido. Tal vez debería hablar con él lo antes posible. Él podría usarlo. Perdió el foco en los reporteros, eligiendo matar el tiempo haciendo algunas técnicas rudimentarias de respiración. Abrió los ojos de golpe cuando escuchó que el supervisor decía que comenzaba. Tsukiko estaba de pie frente a Hikaru, en su postura lista. Hikaru no estaba en ningún tipo de postura. De hecho, solo parecía aburrido. No el Shikatsuno aburrido donde decía estar aburrido, pero aún miraba a todos con un ojo observador. No, solo parecía aburrido. ¿Bien? Preguntó finalmente, rompiendo su silencio. Cogió a Tsukiko por sorpresa. Ella no se movió de su postura, sus ojos decían lo sorprendida que estaba. ¿Eh? Ella preguntó. Arashi resistió el impulso de acunar su cabeza en su mano. No es lo correcto para decir, Tsukiko, se dijo a sí mismo. ¿Vas a atacarme? Preguntó Hikaru, todavía sonando muy aburrido. Muévete ya. Esta vez, Tsukiko bajó las manos fuera de la postura. ¿En qué estás? Ella preguntó. Quiero que me ataques. ¿Y qué, vas a quedarte ahí? Claramente creía que eso no iba a suceder. No dijo nada a eso. Solo sigue adelante, le dijo. Bueno, esto es interesante, informó Shiro. Apenas han hablado y ya hay tensión entre los dos. ¿Crees que pelearán? Minako le preguntó. Parece que están hablando entre ellos, no serían los exámenes si no hubiera peleas en el último examen, dijo sabiamente. Lástima que no puedo golpearlo en la cabeza, pensó Arashi para sí mismo, molesto por el reportero y cada vez más molesto cuanto más hablaba. Tal vez era solo la forma en que sonaba su voz. Si ese era el caso, eso era extraño. Volvió a silenciar el volumen. Tan pronto como la televisión se quedó en silencio, comenzó la pelea. Hikaru dejó caer algo que explotó. Toda la pantalla se puso en blanco. Duró solo unos segundos y cuando se aclaró, estaba luchando contra Tsukiko y claramente tenía la ventaja. Ella estaba haciendo lo mejor que podía, pero él la acorraló, apenas dejándola tener la oportunidad de contraatacar. Dio un golpe con un kunai, empujando a Hikaru hacia atrás. Ella saltó hacia atrás también y comenzó a trabajar a través de los sellos manuales. Hikaru no la atacó directamente. Sacó un bote de su abrigo y se lo arrojó. Saltó hacia atrás, evitándolo justo cuando explotaba. Pero la explosión aún la atrapó, enviándola volando hacia atrás, sus manos resbalando del sello que estaban formando. Cuando aterrizó, logró convertirlo en un rollo y volvió a ponerse de pie. Hikaru ya estaba allí, atacándola. Se estaba volviendo más y más brutal con cada golpe que lanzaba. No le estaba dando oportunidad de atacar. Hizo todo lo que pudo para defenderse e incluso entonces, estaba teniendo mucha suerte. Vamos, garra de hierro, dijo Arashi, sentándose al borde de la cama. Puedes vencerlo. Te has enfrentado a tipos más duros que él. Pero sus palabras no tenían ningún efecto en ella, no era como si pudiera escucharlas en primer lugar. Apenas aguantaba. Ella activó su Sharingan y parecía que estaba empezando a tener una buena ventaja en la pelea. Pero entonces Hikaru retrocedió y dejó caer otro bote. La pantalla volvió a ponerse blanca. Cuando se aclaró, Tsukiko tenía los ojos cerrados pero retrocedía. Los abrió y comenzó a hacer los sellos manuales de nuevo. Hikaru dejó caer otro bote. Este explotó. Se apartó del camino, solo tropezando gracias a la onda expansiva. Volvió a perder las manos pero vio venir a Hikaru. Ella levantó las manos para bloquear su golpe. La pelea continuó pero estaba claro que incluso con su Sharingan, Hikaru tenía la ventaja. Simplemente era más rápido que ella. Apenas pudo reaccionar a tiempo.
Rápidamente se hizo evidente para Arashi que estaba superada. Ella no iba a poder ganar. Tenía que darse por vencida, renunciar a la lucha. Retrocede, Tsukiko, dijo. No puedes ganar la pelea. Tienes que rendirte. Esta vez, fue como si lo hubiera escuchado. Se alejó de Hiraku, poniendo una buena distancia entre ellos. Miró al supervisor y empezó a levantar la mano. Su boca se abrió, lista para decir algo. Hikaru de repente se le acercó a la cara y la golpeó con fuerza. Arashi se puso de pie indignado. ¿Qué demonios? Él gritó. Tsukiko trató de levantarse pero la derribó. La estaba golpeando hasta dejarla inconsciente. Se estaba rindiendo. Basta. Oye, haz algo. Le gritó al supervisor. El supervisor también debe haber pensado que era suficiente. Agarró a Hikaru y casi lo tiró hacia atrás. Empezó a gritarle al genin, gesticulando y señalando con fuerza. Hikaru no respondió ni trató de pelear. Él asintió aceptando. Pero había una sonrisa de suficiencia en sus labios mientras veía cómo se llevaban a Tsukiko. Solo se volvió contrabandista cuando el supervisor levantó la mano, demostrando que era el vencedor. Arashi quería golpear su cara tanto en ese momento. Agni, ayúdala, rezó Natsumi mientras observaba cómo se llevaban a la niña. Sabía que era la compañera de equipo de Arashi. Había visto lo que acababa de pasar. ¿Qué fue eso? Exigió tú. Eso no fue una pelea. No, tú, respondió GNG. Eso no fue una pelea. Fue una paliza, simplemente una paliza. Ella estaba tratando de rendirse. Había visto que la mano comenzaba a levantarse. Sabía que estaba superada. Su oponente también debe haberlo visto. ¿Por qué siguió adelante cuando ella estaba tratando de rendirse? Joe observó cómo Hikaru se alejaba. La expresión de su rostro le recordaba a Tarlok cuando estaba ebrio por el poder político que tenía. Él estaba haciendo un punto, dijo. ¿Qué tipo de punto tenía que hacer de esa manera? Preguntó Natsumi. Uno que estaba destinado a su familia, respondió su abuelo. Cuando lo miraron, hizo un gesto hacia el otro lado del estadio. Asami vio al clan Uchiha. En general, estaban furiosos. Prácticamente brillaba en el aire sobre ellos como una ola de calor. Y no había dos más furiosos por lo que le pasó a Tsukiko que su padre y su abuelo. Sasuke en particular parecía que estaba a punto de saltar a la arena y matar a Hikaru. Sensei, preguntó, ¿qué probabilidad hay de que si Hikaru pasa el examen, tenga algún tipo de accidente trágico antes de irse de Konoha? Depende de cuánta gente esté involucrada y de lo buenos que sean, respondió. Natsumi seguía mirando hacia la arena, donde Tsukiko se había acostado en el suelo momentos antes. Su abuelo había dicho que era para su familia. Ella entendió eso, un hecho que tomó con una pequeña mueca. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer eso? Jiji, ¿por qué estaba destinado a su familia? Ella preguntó. Ella es la hija del Hokage y la heredera del clan, le dijo. Entonces, para el mundo exterior, ella es la querida del clan Uchiha. La gente la ve y ve el orgullo de los Uchiha. Ahora ella entendió. Se estaba burlando de la manada, ¿verdad? Y su fuerza. Hikaru sabía cómo luchar contra el Sharingan. Sabía cómo combatirlo muy bien. Y acababa de mostrar esa habilidad a los países elementales. Si lograba salir con vida del pueblo, habría algunas personas interesadas en lo que podía hacer. Pero considerando lo enojado que se veía el clan Uchiha en este momento, consideraría un milagro si saliera con vida. ¿Sabes a qué me recordó eso? Tano le dijo a su Shifu. ¿Qué? Lo que solía ser. Como provender. Lo que acababa de ver era una imagen demasiado clara de su vida pasada. Estaba contento de que yo lo hubiera encontrado en ese basurero ahora, demasiado contento. Esas tácticas que acababa de ver, también las habría usado. Habría estado muy feliz de usarlos. Ella arrojó su brazo sobre su hombro. Me alegro de que hayas cambiado, ¿no? Preguntó ella con una voz alegre. Él asintió. Muy. Naruto escuchó los murmullos a su alrededor. El tono general estaba preocupado por más de unos pocos indicios de ira. A nadie le había gustado lo que le habían visto a Tsukiko, pero lo aceptaron como parte de los exámenes. También estaban contentos de que Tsukiko no hubiera sido asesinado incluso cuando parecía que eso podría suceder. ¿Sigues siendo la misma Konoha que recuerdas? Preguntó Kurama de la nada. ¿Disculpa? Le preguntó al zorro. Estás disculpado. Gracioso, bola de pelo, dijo sin humor.
¿De qué estás hablando? No estás escuchando el estado de ánimo para mierdas y risas, Gaki. Te conozco demasiado bien para eso. Te estás preguntando si sigue siendo el mismo pueblo que conocías, el que se preocupaba y respetaba a su shinobi y a su gente. A juzgar solo por el sonido del estado de ánimo, diría que lo fue. No te pedí tu opinión al respecto. Nunca pides mi opinión, le recordó el zorro. Todavía te lo doy. Te ayuda a mantenerte objetivo. Y aquí pensé que era solo tu forma de volverme loco, replicó sarcásticamente. Kurama sabía que el sarcasmo era solo una desviación. Es por eso que lo ignoró. Entonces, ¿crees que es el mismo pueblo? Sí, lo es. Bueno, ¿fue tan difícil de admitir? Cállate, Kurama. Este sigue siendo el mismo pueblo que estaba dispuesto a dejarme como un jabalí caliente después de traer de vuelta a Sasuke. Según recuerdo, tenían un plan con respecto a eso, y te fuiste por tu propia voluntad. Esa parte era cierta, y era una elección que nunca dudó de hacer, ni siquiera ahora. Aún así, escuchar el estado de ánimo y saber que estaban preocupados por Tsukiko, lo alegró. Esta seguía siendo la Konoha que había conocido. A pesar de lo que querían hacer con él, no había cambiado en su intención. De hecho, entendió lo que Tsunade había planeado hacer con él después de traer de vuelta a Sasuke y ahora lo habría aprobado. Pero eso no excusó el hecho de que todavía iban a hacerlo sin pensarlo. Arashi se quedó fuera de la enfermería con la espalda contra la pared, esperando la oportunidad de entrar. El siguiente ya había comenzado, pero eso no le importaba. Su amigo resultó herido, gravemente. Actualmente estaba siendo revisada por el médico disponible y terminaría en un par de minutos. Al menos, eso es lo que le dijeron. Tenía que quedarse afuera mientras ellos trabajaban y podía entrar cuando terminaran. Pero esos pocos minutos se sintieron tan largos como podían ser mientras miraba el reloj, escuchándolo marcar los segundos. Cuando vio a Hiro venir por el pasillo, lo único que dijo fue: ella todavía está allí. Hiro se detuvo frente a él. ¿Dijeron que era malo? Preguntó. Ella no va a morir, gracias a Kami. Pero las heridas eran lo suficientemente graves como para que se preocuparan. Miró hacia la puerta. Bien podría ser una parte de la pared. Ella va a estar bien, le dijo a su compañero de equipo, abordando lo que ambos estaban sintiendo. Será mejor que lo esté, de lo contrario, Genin tendrá que pagar un infierno. Y tenía la intención de cobrar con intereses también. Creo que su clan está pensando lo mismo. No hay gran sorpresa allí. La puerta se abrió y una de las enfermeras asomó la cabeza. ¿Está bien? Preguntó Hiro de inmediato. Ella estará bien, pero ustedes dos no deberían estar aquí, les dijo. Ambos genin fueron insultados por eso. Disculpe. Preguntó el Ikega. Tenemos todo el derecho de estar aquí. Somos sus compañeros de equipo, dijo Arashi. No vas a alejarnos de ella. No estoy tratando de hacerlo, pero tienes partidos próximos. Tenemos tiempo. No tanto como crees. El último partido acaba de terminar. ¿Qué? Ambos genin se miraron y luego miraron el reloj. Apenas habían pasado 5 minutos cuando Arashi llegó. ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Genbu. ¿Cómo? Si no vieron el partido, esa es su pérdida, les dijo rotundamente. Ahora muévete. No, dijo Arashi rotundamente. No hasta que la veamos. Hiro pudo ver lo que la enfermera quería que hicieran. Era muy probable que los próximos partidos pudieran terminar rápidamente. No estaban luchando por la audiencia aquí. Estaban luchando por la oportunidad de ser promovidos. Y como se acercaba su partido, decidió decirle. La enfermera parecía dispuesta a discutir. Arashi tiene un tiempo antes de su partido. Puede darse el lujo de quedarse. Puede venir a ver y decirme cómo está ella. ¿Está bien? Sí, dijo lentamente, pensando en ello. Bien entonces. Miró a su compañero de equipo. ¿Me avisarás? Por supuesto que lo haré, le dijo Arashi. En cualquier otro momento y podría haber estado molesto porque Hiro incluso había hecho la pregunta. Cuando su compañero de equipo se alejó, volvió a mirar a la enfermera. ¿Puedo entrar ahora? Abrió más la puerta. Puedes. La enfermería era lo suficientemente grande como para tener 4 camas una al lado de la otra y una pequeña oficina adyacente, todo pintado con un blanco estéril. Tsukiko ocupaba la cama más cercana a la pared del fondo, justo donde estaba la televisión. Arashi pudo verla mejor cuando se acercó.
Estaba envuelta en vendajes, especialmente alrededor de su ojo derecho. Su izquierda lo vio. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó ella con una voz muy agotada. Comprobando cómo estás. Miró alrededor de la habitación hacia la puerta. Parecía estar solo. Hiro. Él quería estar aquí. Entonces, ¿por qué no lo estaba? Por la forma en que lo imaginó, la única forma en que él no estaría aquí era si estaba en su partido. Esperar. ¿Estaba en su partido? ¿Había estado fuera tanto tiempo? ¿Su pareja? Se atrevió a preguntarle a Arashi. Sacudió la cabeza. Todavía no está aquí, pero se está acercando. Oh Dios. Eso significaba que aún podía ver cómo sucedía en el televisor de la pared. Miró hacia la mesa de noche. El control remoto estaba allí. Podría extender la mano y tomarlo si quisiera. Pero no sabía si sus brazos permitirían que eso sucediera. Ciertamente se sentían como pesos de plomo por todas las vendas que los envolvían. Entonces, ¿cómo te sentiste? Preguntó. Era una pregunta estúpida ya que podía ver cómo se veía. Pero si bien era estúpido, también sintió que era necesario preguntar. Podía responder de la forma que quisiera. Ella lo miró con una expresión que decía que haría algo si no la mantenían en la cama. ¿Cómo crees que me siento? Preguntó mordazmente. Tan mal como te ves. Dijo con una sonrisa que pretendía ser humorística. Y eso fue. Ella comenzó a reírse. Se habría convertido en una risa abierta si su cuerpo no le hubiera dicho que la lastimaría si intentaba hacer eso. El humor se desvaneció cuando se sumieron en el silencio. Ambos se encontraron sin palabras. ¿Qué se suponía que debían decir? La mente de Tsukiko volvió a su partido. Eso era algo en lo que podía concentrarse, algo en lo que podía responderle. ¿Hikaru? Arashi vaciló antes de responderle. Todavía está vivo, si eso es lo que quieres decir. El ceño fruncido y el ceño fruncido lo hicieron pasar rápidamente a la siguiente parte. Fue declarado vencedor y enviado a la siguiente ronda de partidos. La ira quemó a través de ella. ¿Cómo podría avanzar? Exigió. Técnicamente, ganó el partido contra ti, le recordó. Me estaba rindiendo. Lo sé. Todos lo sabemos. Miró su mano. Todavía podía sentir cómo lo levantaba en el aire antes de que él la golpeara con fuerza. ¿Por qué seguiría atacándome si me vio rendirme? No lo sé. Tal vez pensó que estabas planeando algo. Estaba planeando rendirme. Dolía que su voz se elevara así. Ella no podía hacer eso de nuevo. Arashi quería cambiar de tema. El próximo partido probablemente ya haya comenzado. ¿Quieres verlo? Él sugirió. Una enfermera diferente entró rápidamente. Era como si los estuviera escuchando, lo cual probablemente era. No te quedes aquí si no estás herido, le dijo. Tienes partidos próximos. Vuelve a tu vestuario. Vamos, tengo tiempo, protestó. Ella se mantuvo firme en la idea. Estás aquí para visitar, no para quedarte. Si quieres ver el partido, hazlo en tu habitación. Estaba claro que ella no iba a ceder en esto. Eso lo hizo aún más decidido a quedarse donde estaba. No iba a dejar sola a Tsukiko. Hiro ya se había ido. Pero antes de que pudiera decir algo, Tsukiko lo hizo. Ve, chico atrasado. Volvió la cabeza. ¿Qué? Ella lo miró con una mirada determinada. Ve. No te estás haciendo ningún bien solo quedándote aquí. Estás aquí para competir, no para quedarte junto a mi cama, recuerda. Ella movió su mano casi débilmente hacia la puerta. Ve. Yo observaré desde aquí. Era por eso que había un televisor aquí en primer lugar. Ella tenía razón. Él sabía eso. Así que exhaló y dejó ir su terquedad. No fue fácil ya que su cerebro le decía que se quedara quieto, pero lo hizo. Está bien. Se dirigió a la puerta. Hasta luego, Iron Clau. Probablemente con una chaqueta chiknin debajo de mi abrigo. Ella se rió débilmente ante eso. Sí, claro. Lo más probable es que seré yo quien obtenga la chaqueta, gritó detrás de él. No aguantaste ni una sola pelea. Y aún no has estado en uno. La enfermera esperó a que la puerta se cerrara antes de volver a mirar a la niña en la cama. Estaba sonriendo, luciendo mucho más feliz que cuando entró por primera vez. Tienes buenos compañeros de equipo. Yo sí, ella estuvo de acuerdo. Alcanzó el control remoto pero su brazo no podía llegar tan lejos. Ella frunció el ceño y lo intentó de nuevo. Nada.
La enfermera se acercó y colocó el control remoto en su mano. Aquí. Gracias. Encendió la televisión. El partido entre Shin y Fubuki estaba en marcha. Se acomodó en la cama, relajándose. Oye, ¿hay alguna posibilidad de que pueda tomar un refrigerio aquí? Le preguntó a la enfermera. Frunció el ceño en respuesta antes de que la enfermera se diera la vuelta. ¿Qué está pasando, Nat? Gan le preguntó. Se había quedado en silencio momentáneamente viendo la pelea. Su pregunta la sacó de eso. Lo siento, GNG, se disculpó. ¿Lo que está sucediendo? Le preguntó de nuevo. Fubuki está tratando de llegar a Shin, pero esas muñecas de aspecto espeluznante siguen interponiéndose en su camino. Marionetas, dijo Naruto. Miró a su abuelo. Todavía era extraño no ver su rostro. ¿Eh? No son muñecos. Son títeres. Decir que son muñecos en la cara de un shinobi de Suna es una buena manera de comenzar una pelea con él. Le parecía un poco ridículo, pero su abuelo sabía de lo que estaba hablando. Era mejor no discutir con él al respecto. Sin embargo, Asami quería estar segura de eso. ¿Un motivo de orgullo para ellos? Ella le preguntó. El capó se movió hacia arriba y hacia abajo. Él estaba asintiendo. Sunagakure es donde nació y se crió el arte de los títeres shinobi. Lo consideran una de sus mejores artes y pueden respaldarlo. ¿Ves al hombre que está junto al Kazekage? Sí. Era difícil no verlo parado allí. Era viejo, como su abuelo. Y como su abuelo, eso no significaba que fuera frágil. El Kazekage tampoco. Ese es su hermano y maestro titiritero. No me sorprendería si le hubiera enseñado algunas cosas a Shin en el último mes. Estoy de acuerdo, dijo Zuko, observando la pelea. El shinobi de Suna estaba haciendo todo lo posible para mantener a distancia al shinobi de Kiri. ¿Estaba funcionando? ¿Qué tan difícil es manipular dos marionetas? Uno para cada mano, como lo está haciendo. No puedo decirlo con certeza, pero se necesita cierto grado de habilidad. Recibió miradas de todos los demás, incluso de GNG. ¿Qué? No soy un titiritero. Pareces estar bien informado sobre todo lo demás de lo que hablamos, señaló tú. No significa que lo sepa todo. Natsumi volvió su atención a la pelea. Vaya. Ella exclamó. ¿Qué? Gan le preguntó. Fubuki trató de saltar sobre Shin y atacar por la espalda. ¿Funcionó? Ella sacudió su cabeza. No. La muñeca con forma de perro. Marioneta, corrigió Naruto. Ella se ajustó. Títer vino corriendo. Trató de morderlo cuando aterrizó. Retrocedió, pero casi pierde su espada. Eso hubiera sido malo para él. Ella sabía lo suficiente sobre el manejo de la espada del tío Zuko para saber eso. Asami estaba más concentrada en el manejo de la espada en sí. Por lo que había visto de los Kirishinobi, todos compartían el mismo estilo. Fue muy agresivo, casi toda ofensiva sin defensa. Atacaron tan rápido y fuerte que querían que la pelea terminara antes de que pudieran ser atacados ellos mismos. Sin embargo, eso era una debilidad en sí mismo. En este momento, se habían enfrentado a personas que no empuñaban armas o, al menos, espadas. Si lo hubieran hecho y su oponente fuera hábil con dicha arma, sería más que capaz de defenderse y contraatacar. Una vez que eso sucediera, tendrían muy poco en su estilo para defenderse. Ella estaba viendo eso ahora, con la ayuda del shinobi de Kiri abajo. Comparado con Mangetsu, estaba claro para ella que Fubuki era peor que él. Gastó más energía de la que debería con cada golpe y parecía enfadarse más cada vez que fallaba. Mangetsu, que había sido el mejor, se enojó pero lo usó como combustible para su lucha. Su compañero de equipo parecía que lo estaba usando para desahogarse. Eso le iba a costar. Shin, por otro lado, estaba manteniendo la calma y la distancia. Su mano izquierda controlaba la marioneta del perro mientras que la derecha controlaba la marioneta del gato. Los dos títeres le parecieron extraños, no solo porque parecían la mitad de lo que deberían ser los animales, sino también por la forma en que fueron diseñados. Por lo que podía ver de ellos, estaban hábilmente construidos con madera en segmentos. Les dio la capacidad de mover sus extremidades como si fueran extremidades reales. Ciertamente se movían como si estuvieran vivos, excepto cuando de repente volaron por los aires. Cuando eso sucedió, quedó claro que eran marionetas con hilos. Notó algo más acerca de cómo se mueven y luchan los títeres. Sensei, ¿estás viendo esto? Le preguntó a Naruto. Sí.
Se estaban moviendo alrededor de Shin en círculo. Si atacaron a Fubuki, fue un ataque rápido, lo que permitió que la marioneta se retirara al círculo. Lo están defendiendo. Impresionante. ¿Cómo? La debilidad de un titiritero es el combate cuerpo a cuerpo, explicó. Sus cuerdas pueden enredarse y se convierte en una molestia. Lo que está haciendo es cortar eso, por así decirlo. Sin embargo, vio un problema con la evaluación. Pero con esas marionetas moviéndose a su alrededor de esa manera, ¿no se enredarían también? Deberían haberlo hecho, reconoció, observando la pelea atentamente. De hecho, deberían haberlo hecho hace un tiempo. No sabía mucho sobre titiriteros, Kankurama había estado de vacaciones cuando él y sus hermanos estaban en Bashinse y Naruto no iba a molestarlo con el trabajo, pero pensó que podía darse cuenta cuando las líneas se enredaban. Eso no había sucedido todavía. Entonces, ¿qué significa eso? Creo que significa que el chico tiene algo de talento, comentó Bumi desde donde estaba sentado. Había estado mirando mayormente en silencio porque su atención se mantuvo enfocada en las peleas. Era algo en lo que los militares lo habían instruido y no iba a dejarlo pasar, no cuando fuera útil. Fue un testimonio de cómo pensaba que iba la pelea que decidió hablar. Si estuviera más inseguro, todavía estaría concentrado en la pelea, esperando ver el resultado. Naruto estuvo de acuerdo con su sentimiento. Debe estar constantemente reajustando las cuerdas de chakra a medida que se mueve y los títeres se mueven, mientras evita que Fubuki lo ataque. Eso es difícil, ¿no? Tano preguntó lo que sintió que era una pregunta redundante. Todo lo que tenía que hacer era mirar a los adultos y ver las mismas miradas en todos sus rostros. Por lo que sé, sí. Así que Shin va a ganar la pelea. Ya lo ha hecho, dijo Zuko. Mirar. Todos los ojos se volvieron hacia la arena. Natsumi siguió jugada por jugada para GNG. Shin había dejado de usar la defensa y pasó a la ofensiva. Fue un ataque de dos frentes. El perro saltó hacia la espada de Fubuki y se la arrancó de las manos. Tenía la espada entre los dientes. Asami escuchó un sonido de rechinar y parecía que los dientes se movían como taladros. La espada se hizo añicos y el perro los escupió. Fubuki no pudo hacer nada para recuperar su espada porque la marioneta del gato lo estaba atacando con garras de acero. No solo eso, sino que había algún tipo de energía cubriendo las garras. Ese era probablemente el chakra del que hablaba Naruto-sensei. Fubuki estaba haciendo todo lo posible para mantenerse alejado de las garras. Claramente sabía para qué servían. No fue suficiente. Se olvidó de prestar atención y Shin lo aprovechó. El títere de perro salió de la nada y mordió la pierna de Fubuki. La sangre brotó y él gritó de dolor. El gato saltó y lo tiró al suelo. Lo mantuvo allí con una pata lista para arrancarle la cara y el resto inmovilizándolo. La escena se mantuvo durante un par de segundos más. El supervisor hizo su llamada. El ganador del partido es Shin de Tsunagakure. El aplauso del público fue cortés, aunque hubo muchas más burlas. Eso es de mala educación, comentó tú mientras escuchaba las burlas. El hecho de que no fuera una de sus personas quien ganó el partido, no significaba que la gente tuviera que ser grosera. Tano escuchó un poco más de cerca las burlas. Pudo distinguir algunas de las palabras y entendió lo que se decía. Se están burlando del shinobi de Kiri, le dijo a su amigo. Todavía es grosero. No para ellos. No cuando esta es la primera vez que un shinobi de Kiri pierde en este examen. Tenía un poco más de sentido. Pero eso no cambió nada. Todavía es grosero, dijo obstinadamente. Estaba seguro de que Fubuki no necesitaba escuchar todo esto, especialmente cuando prácticamente estaba cojeando fuera de la arena. Zuko y Bumi miraron a Naruto. ¿Qué opinas? Preguntó el Paragón. Sacudió la cabeza muy levemente. Él no va a ser promovido. ¿Cuál? Siempre fue importante establecer de quién estaban hablando. Fubuki. Perdió la calma y no pudo seguir el ritmo de Shin. Además, también perdió su espada. Apuesto a que si esto se llevara a cabo en Kiri, fallaría solo en eso. No estamos en Kiri, le recordó Zuko. Lo sé. Es por eso que seguirá siendo un genin debido a los otros hechos. Shin, por otro lado, podría convertirse en un chunin. ¿Podría? Preguntó Asami. Era difícil no escuchar la conversación cuando estaba sentada entre Naruto y Zuko. Todavía tiene más peleas por venir. Ahora que han visto lo que puede hacer, el otro genin podría idear contraestrategias.
¿Quién sabe qué sucederá si no puede usar sus títeres? Shin bien podría ser incapaz de pelear de otra manera. Esa era otra debilidad de un titiritero, al menos de los que no tenían experiencia en combate. Entonces, ¿quién es el siguiente? Tano preguntó. Susifu miró hacia la pantalla. Inoji y Hiro, les dijo. Natsumi se emocionó. Conozco a esos tipos. Son amigos de Arashi. Recordó haberlos conocido cuando había estado en Konoha antes. ¿Inoji sería un Yamanaka? Naruto le preguntó a su nieta. Ella asintió. Sí. ¿Cómo lo supiste? Joe le preguntó. ¿Y qué era un Yamanaka? Sonaba como un nombre de familia. Probablemente fue eso. Era el nombre. Demasiado similar a Ino para ser una mera coincidencia. Probablemente era su nieto. ¿Qué pasa con Hiro? Le preguntó a Natsumi. ¿Él de un clan? Ella asintió de nuevo. Sí, él es del clan Ataque. Como Rin, pensó sombríamente. Todavía la culpaba en parte porque Arashi dejara Ciudad República. No empieces, Gaki, dijo Kurama al instante. Es tu culpa también con tu arrebato. Había perdido la calma y le gritó una diatriba que su nieto había oído. Entonces, ¿cómo crees que va a ganar? Preguntó Zuko. Observó cómo los dos genin salían a la arena. Depende. ¿En qué? Preguntó Asami. Qué rápido actúan ambos. Si Inoji obtiene la ventaja, se acabará el juego para Hiro. Especialmente si Hiro no tenía una mente fuerte. Los genin adoptaron sus posturas iniciales cuando el supervisor levantó la mano. Se quedó en silencio mientras veía comenzar el partido. Arashi observó cómo comenzaba el partido en su vestuario. Hiro conocía el peligro de Inoji. Por eso estaba manteniendo la distancia y no se quedó en un solo lugar directamente. Estaba en su elemento aquí. Conocía el combate a media distancia. Inoji, por otro lado, prefería los espacios cerrados. Lo convirtió en un bicho raro de Yamanaka, algo que sus propios compañeros de clan habían dicho sobre él, ya que era habitual que un Yamanaka fuera un luchador de largo alcance. Pero Arashi había peleado con Inoji un par de veces y sabía muy bien que el bicho raro podía convertirse en una ventaja. Hiro también lo sabía, por eso estaba manteniendo la distancia. Inoji siguió tratando de alcanzarlo pero siempre se mantuvo fuera del alcance del brazo. Hiro tenía una mirada divertida en su rostro. Probablemente estaba disfrutando esto. Mala idea, Hiro, dijo Arashi. Te pondrás engreído. Eso era probablemente lo que Inoji quería. A pesar de no poder golpear a Hiro, no estaba frustrado. Parecía tranquilo, concentrado. Siguió persiguiendo a Hiro, esquivando y evitando que le arrojaran el kunai. Hiro tenía mucho kunai sobre él. Era como si estuviera empacando un arsenal. Algunas personas podrían haberlo encontrado un poco ridículo y divertido al mismo tiempo. Esas personas no eran shinobi. Hiro debió haberse preparado cuando se dio cuenta de que primero se enfrentaría a Inoji. Arashi no estaba sorprendido por eso. Hiro siempre había sido alguien que estaba preparado y listo para cualquier cosa. Siguió disparando esos kunai de fundas en ambas piernas. Si sus manos se movieran más rápido, se convertirían en borrones. Cuando se quedó sin kunai, inmediatamente cambió a shuriken y también tenía muchos de esos. Inoji estaba recibiendo mellas y cortes por todo lo que le arrojaban, pero nada serio. A medida que avanzaba la pelea, Arashi comenzó a notar algo sobre la pelea. El suelo mismo estaba siendo cambiado. No de manera drástica, sino de una manera que él notaba. Inoji estaba siendo rodeado por kunai y shuriken. Cada vez que desviaba un proyectil entrante, golpeaba el suelo y se quedaba atascado allí. Se estaba creando un círculo grueso. ¿Se hizo a propósito? ¿Accidente? No. Esa mirada en el rostro de Hiro todavía era divertida. También había algo en sus ojos. Estaban viendo cómo se formaba el círculo. Definitivamente estaba planeando algo. ¿Pero qué fue? Más importante aún, ¿por qué Inoji no estaba haciendo nada al respecto? Podía ver el círculo que se estaba formando. Fue lo suficientemente rápido para salir de él. ¿Por qué no lo estaba? ¿Tiene algo planeado? Arashi se preguntó. ¿Qué era? La respuesta llegó cuando Hiro se detuvo repentinamente. Ya no tenía kunai ni shuriken. Inoji vio una oportunidad y la tomó. Empezó a correr hacia el borde. Iba a dar un salto corriendo fuera del círculo. Hiro hizo sellos manuales con una velocidad practicada, pronunciando palabras que Arashi no pudo oír debido al silencio.
Un relámpago cubrió sus manos y se descargó al kunai más cercano. A partir de ahí, saltó de kunai a kunai a shuriken. En cuestión de segundos, todo el círculo era un campo eléctrico activo. Inoji patinó hasta detenerse antes de dar un salto, sus pies deteniéndose a una pulgada del kunai más cercano. Se descargó hacia él, obligándolo a saltar hacia atrás. El rayo cayó al suelo y desapareció. Pero el campo seguía activo. Inoji miró fuera del campo, directamente a Hiro. El ataque se mantuvo confiado allí. Para Arashi, parecía un enfrentamiento. Inoji no podía salir del campo para atacar a Hiro por si corría el riesgo de ser electrocutado. Pero Hiro se había quedado sin armas de proyectiles para lanzar y no podía atacar a Inoji por la misma razón. Probablemente tenía más jutsu listos para usar, pero ¿cuánto le costaría antes de agotarse? Pero a pesar de que parecía un enfrentamiento, Hiro todavía se veía confiado. ¿Por qué fue eso? Sabía algo que Arashi ignoraba. ¿Qué era? La electricidad de repente se convirtió en una oleada y saltó en un poderoso arco, justo hacia Inoji. Tuvo que agacharse y rodar fuera del camino para evitarlo. Rodó hasta el círculo. Su espalda golpeó el kunai y fue golpeado. Su boca se abrió de par en par y estaba gritando. Pero los gritos fueron silenciosos, de nuevo por culpa del mudo. Tal vez eso fue algo bueno. Ahora Arashi entendió. Esto no fue un punto muerto. Este era Hiro sosteniendo la ventaja. No tenía que intentar atacar a Inoji. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que el jutsu se encargara de eso por él. Inoji no podía intentar salir del círculo para no electrocutarse, pero tampoco podía quedarse porque también se descargaría y atacaría. Fue inteligente. Pero un jutsu como ese tenía que ser avanzado, realmente avanzado. Probablemente demasiado avanzado para un genin como Hiro. Arashi tuvo la sensación de que había usado más chakra de lo que dejaba entrever. Si ese era el caso, su confianza era un farol. Ese jutsu fallaría en algún momento y luego Inoji podría atacarlo sin miedo a los rayos. Esto se convirtió en un juego de espera, murmuró Arashi. Pero, ¿quién haría un movimiento primero? ¿Sería Inoji quien sobreviviría al jutsu? ¿O sería Hiro cuando el campo derribara a su oponente? Arashi estaba al borde de su cama, esperando a ver qué pasaría a continuación. Probablemente esa fue la razón por la que comenzaron a filmar los exámenes y lo convirtieron en un pay-per-view. Si estuviera interesado, ¿cuál sería una reacción civil? Al final resultó que, no era un juego de espera. Cuando el campo arrojó otro relámpago a Inoji, rodó fuera del camino de nuevo. Esta vez, dejó de rodar lo suficiente para apartarse del camino del rayo y volvió a ponerse de pie. Sus manos formaban un sello manual, apuntando directamente a Hiro. Los ojos del ataque se agrandaron y trató de moverse. Inoji dijo algo rápido y lo detuvo en seco. Las cabezas de ambos cayeron sobre sus pechos, como si hubieran sido noqueados. Los segundos que pasaron se sintieron casi ensordecedores. Hasta que finalmente Hiro levantó la cabeza y la mano. Dijo algo y el supervisor asintió. Luego, su cabeza volvió a caer. Cuando se elevó de nuevo, también lo hizo el de Inoji. El Yamanaka parecía satisfecho y el ataque claramente molesto. Arashi entendió lo que pasó. Después de todo, Inoji pudo usar el jutsu de su clan. Eso era algo que habían olvidado. Puede que prefiera usarlo en lugares cerrados, pero el jutsu originalmente era algo de largo alcance y había sido entrenado para hacerlo originalmente. ¿Estaba al acecho o simplemente esperando una oportunidad? Se preguntó el rubio sobre la cama. Si hubiera sido lo primero, eso fue increíblemente largo de pensar de su parte. Si Arashi se enfrentaba a Inoji, tendría que tener cuidado. Más importante aún, iba a tener que mantenerse fuera del camino de ese jutsu. Hiro se volvió arrogante y perdió por eso. Se acomodó en la cama y encendió el sonido de la televisión. El partido de Hiro era el siguiente. Quería escuchar este. ¿Estás listo? Preguntó el supervisor. Hiro miró a su oponente. El shinobi de Suna se puso de pie con confianza. La había visto por el pueblo durante el último mes. Cuando no le importaba lo que decía la gente, siempre sacudía su cola de caballo marrón con la cabeza. Tuvo la sensación de que ella habría hecho eso aquí, si sus ojos marrones no estuvieran tan enfocados en él. Sus manos estaban a los costados, justo al lado de donde los abanicos de batalla estaban atados a su pistolera. «Listo», dijo ella. «¿Estás listo?», preguntó el supervisor a Hiro. Él asintió, deslizándose en el juken.
Ami todavía no parecía impresionada. El supervisor levantó la mano. Lucha, ordenó, balanceándolo hacia abajo. Los abanicos fueron sacados rápidamente y Ami los giró directamente hacia él. Recibió una ráfaga de viento lo suficientemente fuerte como para enviarlo hacia atrás en una inclinación completa. Aterrizó justo en su nariz. ¡Ay, eso dolió! Sin embargo, se alegró de que la nariz no estuviera rota. Oyó una risa burlancia. ¿Es así?, preguntó Amy. Sacó la cabeza del suelo. ¿Qué? ¿Es eso realmente? ¿Qué quieres decir? ¿Es eso realmente todo lo que el heredero del clan Ichiga tiene para ofrecer? Escuché historias sobre ustedes. Esperaba una pelea, no una victoria fácil, dijo con desdén. Sus abanicos descansaban sobre sus piernas como si pertenecieran allí. Se enojó, lo usó para volver a ponerse de pie. La pelea aún no ha terminado. Bien podría serlo. Uno de los fanáticos se levantó bruscamente, señalándolo. Mírate, eres patético. Apuesto a que si no tuvieras amigos, te golpearían todos los días. Debes ser el más débil de tu equipo. La ira comenzó a convertirse en un incendio. ¿Qué dijiste? Ella lo miró como si fuera una molestia. ¿Me escuchaste? Debes ser el más débil de tu equipo. Hizo una pausa y se tocó la barbilla con un abanico en una pose pensativa. Y considerando lo patética que fue, va a ser muy divertido para mí vencerte. Ese resplandor se transformó en un infierno. ¿Quién diablos era esta perra para decirle esas cosas sobre sus compañeros de equipo? Ni siquiera vivía en el pueblo. Llevaba aquí un mes. Un mes. ¿Y ella pensó que era genial por llamarlo débil a él y a sus compañeros de equipo? ¿O se iba a arrepentir de eso y de todo lo que iba a decir cuando ahí? En el momento en que dio un paso adelante, pudo sentir los ojos de su abuela sobre él. Le estaban diciendo algo. Detener. Respirar. Pensar. ¿Lo que está sucediendo? ¿Qué está haciendo? Ella está haciendo esto a propósito. Lo vio en sus ojos. Había una satisfacción allí. Se alegró de que él se estuviera enfadando. Ella lo quería enojado. Él enojado era parte de su plan. Si él seguía su plan, iba a perder. Simple como eso. Entonces, no podía enojarse. Tenía que permanecer tan calmado y nivelado como pudiera. No es exactamente fácil, pensó para sí mismo. Parecía saber qué botones presionar para hacerlo enojar. Ella debe haber sido una acosadora en su propia escuela. Menos mal que sabía cómo lidiar con los matones. Y fue bueno que sus padres y su abuela le hubieran enseñado a mantener la calma. Respiró hondo y exhaló, dejando que su ira saliera con ese aliento. Retomó la postura inicial de Juken y mantuvo sus ojos en ella. ¿Vas a hablar o vas a pelear?, preguntó. Si ella estaba irritada por su calma, no se notaba. Su abanico se abrió de nuevo. Ven a mí, lo desafió. Debió haber pensado que atacaría con su taijutsu desde el principio. En cambio, sacó algunos shuriken. Él se los arrojó. Mientras venían volando hacia ella, ella no hizo nada hasta que estuvieron a un pie de distancia de ella. Su abanico se movió hacia arriba, el shuriken lo siguió en una fuerte ráfaga de viento. Cayeron al suelo inofensivamente. Vamos, pelea conmigo, lo desafió. Lo ignoró, eligiendo concentrarse en lo que acababa de ver. Solo reaccionó cuando estaban tan cerca porque así es como puede controlar el viento. ¿O solo estaba presumiendo? Él se inclinaba por el lado de la fanfarronería, pero ella no podría haber llegado tan lejos en los exámenes solo siendo una fanfarrona. Sabía cómo manejarse. Pero ella también esperaba que él la atacara de frente. Eso debe significar que tiene una contramedida preparada. ¿Qué era? Esperar. ¿Por qué estaba haciendo esa pregunta? Sabía cómo responder. Enfocó su chakra en sus ojos. Byakugan. La apariencia de Ami desapareció, reemplazada por sus circuitos de chakra. Esos estaban en marcha y funcionando con toda su fuerza. Y eso fue porque pudo ver un jutsu trabajando a su alrededor. Se concentró un poco más en el jutsu, resolviéndolo. Parecía un jutsu futon cubriendo su cuerpo como una armadura. Si intentaba atacarla, se desviaría o saldría volando en el segundo en que su dedo lo tocara. Si hubiera cargado enojado, se habría topado con eso. Ella hubiera querido eso. Mala suerte para ella. Mantuvo la calma. Buen jutsu, le dijo. Dime, ¿se te ocurrió o simplemente plagiaste el Kazekage?
A Amy le molestó un poco que no viniera corriendo como un toro rumbo a la cacharrería. Pero ella no dejó que eso la detuviera. Había otras formas de enfadarlo. ¿Qué hay de eso? ¿No puedes hacer algo así? Ella se burló. Sé que no puedo hacer algo así. Me imagino. Eres un Konoha Genin y no sabes qué tipo de elemento puedes usar. ¿Cómo llamarías a eso? Para mí, eso es simplemente patético. Sí, bueno, ese eres tú. Y nadie te estaba preguntando. Él le dio una larga mirada de arriba a abajo de su cuerpo, haciendo que pareciera que estaba tomando cada detalle que podía encontrar. Dime, ¿estás seguro de que eres una niña? ¿O tus padres están tan completamente engañados que solo piensan eso? Eso, ella no lo había estado esperando. La tomó con la guardia baja y se notó en su rostro. ¿Qué? No soy un profesional médico, admitió, sin dejar de mirarla de arriba abajo. Pero parece que no hay nada allí que demuestre que eres una chica. Por supuesto, actualmente me quedo arriba de tu cintura. Puedo ser cortés, agregó con indiferencia. ¿Tú, me acabas de llamar chico? ¿Quieres decir que no lo eres? Parecía sorprendido por el hecho. Supongo que voy a tener que mirar más abajo. Empezó a inclinar la cabeza hacia abajo. Su sorpresa desapareció. Fue reemplazado por la ira. Soy una chica. ¿Seguro? Su cabeza todavía estaba inclinada. Sí. Porque habría entendido si tus padres te hubieran mentido. Quiero decir, considerando. Ella gritó de indignación y comenzó a lanzarle ráfagas de viento. Rodó fuera del camino y siguió rodando mientras ella lanzaba el jutsu. Cuando ya no pudo rodar más, se apresuró a moverse. Se mantuvo agachado para no ser un blanco tan grande. Las personas que vieron la pelea probablemente pensaron que ella lo tenía huyendo. Al menos los civiles habrían pensado eso. Mientras ella intentaba matarlo con rabia, él la observaba, viendo cómo funcionaba el jutsu. Así fue como supo que su armadura y su jutsu estaban conectados. No, no estaban conectados. Eran uno y el mismo. Eso significaba que podía hacer algo al respecto. Y tenía una idea sobre qué hacer. Dejó de correr y en su lugar, cargó contra ella. Sacó un puñado de etiquetas explosivas de su bolsa y las mantuvo en la mano. Justo cuando estaba lo suficientemente cerca, se las arrojó. Todavía estaba enojada, pero tenía suficiente sentido común para ver los pedazos de papel que venían hacia ella. Es así. Exigió. ¿Eso es todo? Hiro enfocó su chakra hacia las etiquetas, saltando hacia atrás cuando explotaron. Las explosiones se entremezclaban con sus gritos de dolor. La vio caer del humo gracias a sus ojos. El jutsu ya no estaba activo. Su chakra se estaba moviendo lentamente ahora. Volvió a ponerse de pie con una mueca de dolor. ¿Cuál fue la palabra que usaste? Le preguntó a ella. ¿Patético? Ella lo miró. Descubriste mi jutsu. Supongo que te crees inteligente. Más ingenioso, corrigió. No sabía ningún jutsu de Katon. Si lo hubiera hecho, lo habría usado con ella en un santiamén. Sin duda la habría incendiado y causado más daño del que podrían haber hecho algunas etiquetas explosivas, pero tenía que hacer lo que sabía y tenía. Amy todavía estaba enojada pero ya no estaba trabajando con rabia. La explosión y el dolor lo habían sacado de su sistema. No creas que va a ser más fácil ahora, advirtió. No lo he hecho. Hiro le dijo. Va a ser más fácil ahora. Ya no tienes ese jutsu activo y sé que fue una verdadera pérdida de tu chakra. Probablemente no pudiste usarlo por más de unos segundos. Y además, se cambió de nuevo al Huken, te olvidas de quién soy. Apenas tuvo tiempo de levantar las manos antes de que él se adelantara y atacara. Estaba mal de cualquier manera. Él pinchó los puntos correctos y ella pudo sentir que su chakra se apagaba. Más que eso, también podía sentir que se adormecían. Pelear con él tan cerca fue malo. Tenía que poner algo de distancia entre ellos. Pero cuando ella trató de retroceder, él la siguió. Y no cejó en sus ataques. Tenía que agradecer a su abuela y a Lady Sakura por el entrenamiento que le dieron. No sería capaz de atacarla con tanta confianza. Sabía qué puntos atacar tanto en términos de chakra como médicamente. Si no estaba apagando su tenketsu, estaba haciendo que su cuerpo se arrepintiera incluso de pelear con él. Dio una buena pelea, pero rápidamente quedó claro que había estado confiando en ese jutsu para este partido. Una vez que se fue, todo lo que realmente le quedaba era taijutsu. Y no le hizo mucho bien, al final.
Tenía la palma de su mano en su corazón y las puntas de sus dedos en su rendición. Su chakra no fue suficiente para salvarla aquí. Sus brazos estaban demasiado entumecidos para usarlos apropiadamente. Ríndete, ordenó. Y lo hizo con una mirada de ira avergonzada. Ella había pensado que tenía este partido y él le demostró que estaba tan equivocada. Cuando el supervisor anunció que había ganado, la multitud aplaudió su victoria, siendo su clan el más ruidoso de todos. Pero también pensó que había un tono expectante en los aplausos. Había un genin que aún no habían visto, el nieto de alguien que era famoso, pero enigmático para el mundo shinobi. Alguien a quien querían ver si podía estar a la altura del legado. No podían verlo, no hasta que estuvieran al final de la siguiente ronda. Y eso los hizo un poco impacientes. Él se sentía de la misma manera, en realidad. Más aún porque podría ser él quien terminó peleando con él. Fin del capítulo.